Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Kramer, yo soy parte del área de curaduría del Museo de Arte Moderno y responsable de la curaduría en particular de la muestra Fauna del País alrededor de la obra de Mildred Barton. El objetivo de este video es concentrarnos en una de las partes de esa exhibición que eh, tocan bastante de cerca la coyuntura esta en la que estamos, el contexto que nos toca vivir de, de peligrosidad, pero también de cuidados y de encierro en esta cuarentena. Eh, que me parece muy interesante porque muchas cosas que desarrolla Mildred Burton en su obra nos permiten pensar en gran parte las potencialidades que hay dentro del ámbito del hogar, dentro de un ámbito conocido y familiar por, por nosotros. Eh, Hay algo que era inevitable para esta muestra, que si bien se concentra lógicamente en un lapso temporal amplio de su producción, que se inicia más o menos en la década del 70 del siglo pasado y finaliza casi unos años antes de su muerte en el año 2008, es que era inevitable no detenernos, por un lado en la obra, lógicamente, pero por otro lado en su vida, en las narraciones que existen, que se conservan sobre su propia vida. Fundamentalmente porque Mildred ha hecho de su vida y de su obra una amalgama casi literaria, con grandes ribetes de fantasía, con grandes ribetes de imaginación, de delirio humorístico, ¿no? Que se antologan en gran parte de las entrevistas que ella ha dado, en las narraciones de sus amigos, de sus amigas, de los artistas que han compartido espacio con ella. Entonces, si bien por un lado su obra esconde o manifiesta estas características, decíamos, de estas potencialidades fantásticas e imaginativas del hogar, también su vida da mucha letra para entenderlo de este modo. Eh, Ella nace en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en un contexto familiar de ascendencia inglesa, este, fundamentalmente por el lado de su madre. Eh, y eso permite entender en gran parte todo el perfil eh, visual y decorativo que ella hereda de esta tradición inglesa, fundamentalmente del siglo XIX, ¿no? Hay una de las cosas que ella ha contado sobre su propia vida, que fue un poco el disparador para pensar no solamente la selección de obras para la exhibición, sino también el diseño expositivo que junto con Iván Roessler desarrollamos para esta muestra. Esa cita que está en el texto que he escrito para el libro que publicamos de la exhibición, en esa cita decía, ella cuenta algo muy paradigmático sobre este contexto de Paraná y de su familia en el que se ha criado. Fíjense, ella dice: creo que con los primeros y arrugados arrumacos de la casona inglesa de Entre Ríos, llenos de fábulas y símbolos, comenzó a germinar en mí la semilla celosamente guardada entre carnecitas rosas y rulitos de puro rojo irlandés. No tuvieron en cuenta que nací un 28 de diciembre en América del Sur, entre achiras, ceibos, yaguaretés y curiyús, y bajo la advocación de Ajotaj, viento vengador latinoamericano. Bebí la primera leche de aguaraguazú cautiva y me alimenté con mandioca, porotos, maíz y charqui, a pesar de los bellos robles Chippendale del piano, de las boiseries victorianas, de las bibliotecas Tudor y el escritorio Thomson de mi padre, que me controlaban con amor y arrogancia sajona. Es importantísima
esta cita en una entrevista que da ella para la revista Mujeres para el Tercer Milenio en el año 90, porque esto diagramó gran parte de la exhibición, pero fundamentalmente eh, me permitió pensar cómo podría ser la recreación de ese ámbito doméstico, que es lo que se ve en un inicio al ingresar a la exhibición, ¿no? Esta especie de recreación metonímica con ciertos elementos de ese espacio victoriano, ecléctico, por supuesto, pero de fuerte raíz inglesa. El sillón de lectura, la mesa, la alfombra, la lámpara y particularmente este empapelado que hemos logrado desarrollarlo a partir de un diseño de la propia Mildred en una pintura que no está dentro de la exhibición. Pero lo importante de esto es cómo hacer hincapié, cómo ella hace hincapié en este ambiente controlado de la familia, del cuidado, del amor también, pero como decíamos fundamentalmente del control, que tiene mucho que ver con la Inglaterra del siglo XIX, donde se dan los puntos más fuertes del proceso de construcción moderna de la civilización occidental, donde se termina por definir como oposición a la naturaleza, lógicamente, y el ámbito natural, se termina por definir el ámbito público, el ámbito doméstico, el ámbito del hogar, como el sitio de cuidado, de control, el sitio amable, ¿no? Eh, en, en- en gran parte, que como decíamos, tienen en el diseño urbanístico en casi toda Europa del siglo XIX sus puntos más altos en Inglaterra. Y este lugar de la vida, eh, como decíamos, como este lugar de resguardo de aquello que se está queriendo negar en todo este proceso civilizatorio moderno, que es el mundo natural, ¿no? Pero lo interesante, para no hablar del mundo natural en particular, sino algo que nos interesa en este video puntualmente, es esta construcción del hogar como el sitio, decíamos, de amabilidad y de creación de ciertas características particulares de lo doméstico que todavía al día de hoy seguimos conservando, ¿no? Eh, Hay algo que en las obras de Mildred se hace muy evidente en cada una de ellas. En primer lugar, se hace evidente de un modo tierno, de un modo cómico, de un modo sanamente imaginativo. Todo ese grupo de obras están condensadas en este primer sector de la muestra donde se recrea este espacio doméstico, esta especie de living de lectura de la primera parte de la exhibición. Y lo que ella devela en esta idea lo hogareño, de lo familiar en particular, porque ella inicia gran parte de sus obras de los años 70 representando familiares inventados, por supuesto, con ciertas cuotas donde el realismo se tuerce, ¿no? Ciertas cuotas, digo, son detalles en particular que ella agrega en las obras, como es el caso de el tríptico de retratos de la familia Rosas que aparece en la exhibición, donde hay una ligera torsión visual sobre esa representación supuestamente realista de los rostros y los tres personajes están transformándose en la flor que les da el apellido, ¿no? En la oreja del chico, por ejemplo, en el pecho del abuelo o mismo en el pelo del padre de esta familia. Ahora, lo que ella hace ahí en esas imágenes tiene que ver con algo que ya había estudiado Freud en uno de sus textos de principios del siglo XX, que tiene que ver con la posibilidad de que lo familiar derive en lo siniestro. Lo siniestro acá no tiene que ver específicamente con algo malo, ¿no? Eh, sino en cómo a veces lo familiar
la repetición de lo familiar, en este caso de lo hogareño, de lo doméstico, da una posibilidad de apertura a algo que estaba oculto. Freud cita unas palabras de Schelling, donde Schelling dice que se llama siniestro a todo lo que, estando destinado a permanecer en secreto, en lo oculto, ha salido a la luz, ¿no? Siempre que algo se desoculta, lo hace de modo eh, fino, ¿no? Y eso es lo que logra Mildred en sus imágenes. Con esta develación de lo secreto, piensen ustedes que lo doméstico, el hogar y la familia, constantemente, en verdad, pese a ser un lugar amable, constantemente siempre se definen por estar ocultando algo. Hay algo detrás de los hogares, cada uno de nosotros conoce esos secretos, hay algo detrás de las familias, de los relatos familiares, que hay algo constantemente oculto. Cuando eso oculto se devela, sale a la luz, es que lo familiar se quiebra para dar paso a lo siniestro. Pero lo siniestro también puede aparecer en los objetos y no, como decíamos, de un modo terrorífico. El caso de el animismo, por ejemplo, esta tendencia que señala también Freud en ese texto de la desnaturalización de los objetos cotidianos, que es algo que se da muchísimo, se da al menos en 3 casos en esta parte de la exhibición, en 3 obras que elegí particularmente, como Los primeros días de mayo, o el desliz de Selene, o la obra sobre este personaje que ella inventó, que es Jane Jarrow. En esas 3 obras hay 3 objetos que se desnaturalizan, ¿sí? Que toman características o acciones que eran impensadas en un contexto normal, tradicional, doméstico. Esta es la capacidad de Mildred por por torcer, como decíamos, lo hogareño y lo doméstico a partir de la potencialidad de la imaginación. Esto de torcer es lo que también da pie a la otra parte de la exhibición, donde, como ustedes verán, este ambiente doméstico se quiebra definitivamente y se elimina el aspecto controlado y amable y caluroso del hogareño, y la sala pasa a tomar un aspecto mucho más museístico, efectivo, ¿no? Esa es la parte donde el empapelado de la pared se rompe por completo, casi de un modo violento, agresivo, y ahí es donde aparecen un sector de obras que podemos denominar en este caso más siniestras, específicamente hablando. Pero lo que hace pie, lo que favorece en Mildred esta capacidad de imaginación, y ella lo ha dicho, es la literatura, ¿sí? En particular la literatura infantil. Fíjense si no en esta cita que está también incluida en este texto, que dice: toda esta imaginación mía fue muy alimentada por los cuentos ingleses, donde las tazas tenían patitas y ojos y las escobas disparaban. Parto un poco de esas concepciones infantiles de atribuirles vida propia a los objetos, algo que los niños aceptan con tanta naturalidad, con ese espíritu juguetón que trato de mantener vivo en mí. Acá es donde la literatura, como ella dice, es la estructura inicial de su obra, y es lo que le permite torcer la realidad de los contextos conocidos. Eso es algo que nos convoca mucho también en este contexto de encierros, porque la literatura y la imaginación visual se transforman en la forma más perfecta para hacer de nuestro espacio de encierro un lugar de imaginación. Esto de la literatura como lugar central en la obra de Mildred está representado en la exhibición por ese cuadro, quizás uno de los cuadros más antiguos que se conservan de ella, sobre la mesa de este living, que es una representación visual de Caperucita y el Lobo. Ella lo llama Ninforusita y el Lobo, que piensen ustedes que es el cuento popular infantil quizás de los más conocidos, donde también está esta cuestión de que la salida del hogar es un peligro, ¿no? Que el hogar termina siendo un sitio
de cuidado. Pero sabemos que estos parámetros de la literatura popular del siglo XIX han derivado en cosas nefastas, terribles, ¿no? Piensa usted que incluso para hacer referencia al contexto inglés del siglo XIX, tenemos también literatura muy paradigmática de esta idea de lo fantástico y también del hogar, del espacio doméstico, como lugar de separación con el mundo de lo siniestro, digámoslo, pero también como frontera, ¿no? Que es, por ejemplo, estamos hablando piensen ustedes en Frankenstein, en Drácula, Alicia en el País de las Maravillas, que son tres casos de literatura fantástica paradigmática para ese siglo, nacidas en el seno mismo de la cultura inglesa del siglo XIX. Hay algo que también, bueno, favorece la idea de imaginación para Mildred, que es el surrealismo. Es inevitable no pensar en ello. Ella ha hablado en particular en ciertas entrevistas y notas sobre la influencia que ha tenido en ella, no todo el surrealismo, pero sí en particular René Magritte. Y piensen que René Magritte justamente no es el surrealismo paradigmático conocido de liberación del inconsciente o del azar, sino en particular de cómo hacer confundir los límites de lo visual, ¿sí? Que eso es algo que hace Mildred cuando en ciertos detalles se quiebra el realismo de los retratos o en ciertos detalles se quiebra el realismo de los objetos. Pero también fíjense que Magritte tiene mucho de esto de la construcción del espacio doméstico, esos cuadros conocidos de las ventanas a través de las cuales se ve y no se ve el paisaje de fondo. Innumerables casos donde Magritte también está, asumo, siendo leído por Mildred como esta forma de quebrar con la representación de lo real doméstico, ¿no? Pero lo importante creo también es que, y para no dejar ligada solamente a Mildred hogar, a partir de la década del 70, de finales de la década del 70, pareciera ser como que ella empieza a entender el hogar como un peligros, en este caso sí de lo siniestro, que estaba sucediendo afuera de los domicilios y también adentro, ¿no? Pero que estaba sucediendo afuera. Piensen ustedes que estamos que en esos años estamos pensando en el contexto de la terrible última dictadura militar en Argentina, y es como si ella hubiera tomado deliberadamente la decisión de expandirse desde sus relatos familiares del interior del hogar a una descripción de lo terrible, de lo peligroso de ese contexto, incluso en sitios hogareños. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en obras como La hora de la siesta o La casa del tigre, por ejemplo, o incluso también en la propia Invasión, donde estos animales toman un rol muy desesperante dentro del ámbito doméstico, y parecía ser como que decíamos, ¿no? Que los peligros también, estas acechanzas, estas tensiones, estos suspensos, y esto siniestro también está conviviendo en este contexto de dictadura militar dentro mismo de los hogares. Esto se da en algunos casos de otras artistas y otros artistas de la década del 70, por ejemplo la gran amiga de Mildred también, Diana Dowek, por ejemplo, ¿no? Con quienes han compartido no solamente grandes momentos, sino también al grupo Postfiguración a partir del año 79, pero es una característica que está muchísimo, por ejemplo, en las pinturas de Pablo Suárez, estos interiores desolados completamente. Ahí es donde Mildred empieza a poder ser ubicada, a pesar de su surrealismo, a pesar de su carácter fantástico e imaginativo, empieza a poder ser ubicada dentro de estos realismos tensos de la pintura de la década del 70. Porque fíjense incluso que ella comenta algo al respecto de esto, de este contexto. Ella dice:
no fue mi mente corrupta la que inventó esas crueldades. No, esas obras fueron ejecutadas un verano mientras escuchaba los detalles encontrados en los muertos NN, desenterrados para tratar de identificarlos y poder darles sepultura definitiva en paz. ¿Qué podía pintar en Buenos Aires ese verano? Ningún artista que se precie puede ser cómplice con su silencio. Estas palabras creo que terminan de apoyar esta lectura también contextual, no solamente íntima y familiar de los propios objetos que le rodearon en su crianza en esta casa inglesa, sino que también supo darle espacio a los gritos sordos, a la violencia en suspenso que estaba en ese contexto histórico terrible para nosotros. Y quizás como para darle fin a esto y en el espacio expositivo, esa parte más siniestra, más terrible se ve, como decíamos, en el otro sector de la sala, donde están las obras más crueles. Al finalizar esa selección de obras, hay una obra en particular que se llama Madres descendiendo al fondo del mar en busca de sus hijos. Es un dibujo pequeño que ella hizo para ilustrar un libro de Luisa Mercedes Levinson. Y justamente ahí está toda esta capacidad imaginativa para darle imagen, justamente, darle imagen a la crueldad que se estaba develando ya completamente en el año 84, que es cuando ella hace este dibujo. Entonces ahí, fíjense que esta cuestión de lo siniestro muy cerca de lo familiar y de lo cotidiano, es como que estalla en esos años y particularmente en ese dibujo. Creo que con esto se puede dar cierre a este aspecto particular de la muestra Fauna del País de Mildred Barton, que tiene que ver con el encierro, con la imaginación y con las potencialidades fantásticas que tenemos en un ambiente cotidiano. Muchas gracias por escucharme y espero que tengan la oportunidad de ver en estos días la charla entre Mariana Enríquez y María Gainza, que van a hablar largo y tendido sobre la literatura alrededor de la literatura fantástica alrededor, en particular también de Mildred y de sus imágenes. Hasta luego.